Muy buenos días, Uchi Lora, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Javier, buenos días a todos y a todas. Hay que agregar, o quiero yo agregar, un par de cosas al tema de la sentencia del Tribunal Superior Electoral. Realmente es una sentencia justa, porque cómo usted va a decir, a convocar una reunión a un grupo de personas para una cosa, y cuando están ahí dicen, esta es la convención, que fue lo que hicieron. Ellos no convocaron una convención, y por eso el motivo de la anulación principal es que no hubo una convocatoria. Ese es el motivo principal. Y ellos lo que hicieron fue que se juntaron en un sitio, invitaron a la gente de ellos, y cuando estaban ahí dijeron, bueno, esto es una convención, ahora vamos a elegir. Entonces, ese fue una de las actividades. Sí. Entonces, porque ahí hubo de todo en esa convención. Sí, de todo. Bueno. Reforma estatutaria. Sí. Entonces reformaron los estatutos y todo eso para darle más poder a Miguel Vargas, más discrecionalidad, es decir, que él pueda tomar las decisiones por el partido. Ahí se le ocurrió a Carlos Gabriel García, miembro del PRD, pararse, tomar un turno y sugerir que entonces aprovecharan para hacer la elección del presidente, del vicepresidente. Vamos a aprovechar. Ya que estamos aquí, todos reunidos, ¿por qué no escogemos al presidente del partido hasta el año 2021, 22, creo que era? Óyeme, fue una cosa escandalosa. Entonces, lo importante de esto es que vemos como un tribunal que tiene cuadros políticos, pero que ya no están en mayoría, porque tiene cuadros políticos ahí. Ahora, son mayoría los independientes. De los 5 jueces hay 3 que son independientes. Entonces, esto también da el mensaje que siempre tiene que dar cualquier órgano de justicia, que el que hace las cosas contra la ley no va a tener éxito, que las cosas hay que hacerlas cumpliendo las leyes. Ese es el mensaje. Pero eso es un mensaje que en cualquier otro país de este planeta estarían, eso no le harían ni caso, porque todo el mundo sabe que es de acuerdo con la ley que hay que hacer las cosas, pero aquí se hizo descaradamente. Me imagino que ayer Miguel Vargas y su grupo estarían añorando a los jueces que había antes, a Marino Mendoza, a Hernández Peguero. Entonces, porque aquí hubo un acto delictivo supremo con el pacto de las corbatas azules y la Constitución que se pusieron de acuerdo para hacerla, para quitar el nunca jamás y para amarrar la justicia. Y justamente en ese pacto, mira, yo te pongo ahí a fulano de los tuyos en ese tribunal y eso te garantiza que los problemas internos que tú vas a generar no vas a tener ninguna consecuencia nunca de nada. Todas las decisiones te van a favorecer. Señores, pero es que pusieron cuadros políticos conocidos además. Sí, uno de los jueces, Hernández Peguero, acababa de ser precandidato a alcalde de la capital por el PLD. Marino Mendoza, dirigente del PRD. Y entonces él estaba blindado, Miguel Vargas, en ese tribunal. No había ningún tipo de dificultad. Nada. Entonces, pues no, pero el colmo es que en la convención donde él se presentó para seguir como presidente del partido, que Guido Gómez se inscribió como candidato para enfrentarlo, a Guido Gómez no le permitieron votar. Es decir, en una convención donde al candidato opuesto al presidente del partido, y por las armas además, por las armas no le permitieron votar, ese Tribunal Superior Electoral dijo que esa convención estaba nítida y la validó. Bueno, ahora le han dicho no, eso no fue convención. Y usted no puede
dirigiendo un partido, juntar un grupo de personas en un sitio y después que están ahí decir que eso es una convención y entonces y reformar los estatutos y reelegirse. Entonces, la primera respuesta que dieron los PRDistas fue disparatosa. Un directivo, ahora no me acuerdo cuál, dijo que ellos rechazan esa sentencia, que es además inaceptable. Pero eso fue, ¿sabe quién dijo eso? Ahora me acuerdo, el departamento legal del PRD. Sí. Si lo dice un loco viejo, por ejemplo, si Fiquito Vázquez sale y dice, eso es inaceptable, rechazo esa sentencia. Pero el departamento legal sale con este disparate. Ok, usted lo rechaza y dice que eso es inaceptable. Entonces en el 2020 usted va a presentar la candidatura de su partido y le dicen, no, pero su partido no está en la boleta. ¿Por qué? En la Junta Central Electoral se lo van a decir. ¿Cómo que no y por qué? O por ahí una sentencia del Tribunal Superior Electoral que le anuló todo eso y lo obligaron a hacer una convención en 70 días y ustedes no lo hicieron. Entonces ustedes no están, no figuran, no están. Es decir, no hay siglas que vender. ¿Me entiende? Sí. Entonces, esa primera respuesta legal, del Departamento Legal disparatosa, locoviejística, después dijeron que están estudiando la sentencia para ver lo que van a hacer. No, y se aseguraron también de decir que las autoridades del partido están electas hasta ¿qué? Septiembre de este año, 2018. En la situación anterior, exactamente, dicen que Miguel Vargas es presidente hasta septiembre del año que viene. Ajá, o de este año, 2018. No, de este sí, de 2018. Septiembre de este año, del 18. Sí. Entonces, bueno, pero tienen que hacer una... Que en el 2014 lo escogieron hasta el 2018, o sea que sí. Si se anula como quiera él sigue siendo presidente porque ya algunos sectores han comenzado a hablar de la necesidad de una comisión que organice el proceso interno. Mira, Junior Ramírez también me acuerda que hubo un voto disidente que yo quisiera conocer los detalles de ese voto disidente, de esa sentencia. Adiós, pero uno de los cuadros que quedan ahí. Fue el magistrado Ramón Aristides Madera. Ramón Aristides Madera, ex miembro del Ministerio Público del país desde el año y del partido. 2001. No del PRD, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana. Así, pero sería interesante ver cuáles son los argumentos que él da para que no se tomara la decisión en que la tomó la mayoría de los miembros del Tribunal Superior Electoral, que es de que se respetara la Constitución y se respetaran las leyes en materia de democracia interna y de transparencia del PRD. Bueno, pues tienen que hacer una convención máximo en 70 días. 70, son 70, no son 60, no son 70 que dice. Es que es raro, porque uno diría en 2 meses, en 3 meses, bueno, pero en 70 días. Esos son que 9 semanas. Sí, 2 meses y un chin. Y un poquito, sí. Es decir, que abril, mayo, a más tardar a principios de junio, tiene que hacer una convención. Y con las reglas, cumpliendo las reglas. Cumpliendo las reglas. No es cualquier convención, no es que se le ocurra invitar a todos los amigos del partido. Pero una cosa que, porque de esto va a haber que analizar, sobre todo con juristas, una cantidad de consecuencias que en un primer momento es imposible detallar. Pero, por ejemplo, eso es importante. Si esa directiva está deslegitimada, como lo está hoy por esa sentencia del Tribunal Superior Electoral, sus actos también, sus decisiones también. Sí. Entonces, toda esa gente que Miguel Vargas ha votado porque le ha dado la gana de votar. Por ejemplo, a Hipólito Mejía lo votó del partido porque le ganó una convención. Porque, ¿por qué va a ser? Él se la ganó. Entonces lo votó. Usted me gana a mí, usted va para afuera. Entonces, pero eso fue antes de que se hiciera la convención en diciembre pasado. Bueno, sí, es verdad, eso es antes. Pero después de la convención han votado a más gente. Y en la línea en que tú vas,
esto tiene consecuencia, esta decisión del Tribunal Superior Electoral, y ahí su importancia, no solo para el PRD, sino para el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y yo creo que eso es lo trascendental de una decisión como la que tomó el Tribunal Superior Electoral el día de ayer. Porque eso obliga a los partidos políticos, el Partido Reformista que lo tiene pendiente, el PLD, los demás partidos, a que respeten lo que establece la Constitución en materia de democracia interna, en materia de transparencia y de procesos en los que los militantes de los partidos políticos participen en la escogencia de los directivos de estas organizaciones políticas. Yo creo que aquí se está creando un precedente importante, porque a pesar de que la Constitución lo viene diciendo desde el año 2010, recordemos que aquí una cosa es lo que dice la Constitución y otra cosa son las prácticas. Pero para eso ponen sus jueces, para que las leyes se apliquen cuando convenga aplicarlas y cuando no se apliquen. Entonces, fíjate bien, estamos hablando de que esto puede traer consecuencias para todos los demás partidos. Ya mencionamos al Partido Reformista, pero y en el PLD, por ejemplo, si se hiciera una nueva negociación para repostular a Danilo Medina, una nueva reforma, por ejemplo, es garantizándole a los legisladores actuales que ellos van a ser candidatos otra vez. Pero a la luz de esta decisión, este Tribunal Superior Electoral no le permitiría a la directiva de ningún partido que se reserve los candidatos. Pero no tiene que esperar eso. Con tú y yo no estoy dando idea con esto, no estoy dando idea. Pero no está de más tampoco. Pero que a un miembro del Partido de la Liberación Dominicana se le ocurra levantar un recurso ante el Tribunal Superior Electoral contra el acuerdo a que llegó el Comité Político del PLD de extender el periodo de presidente, secretario general de este partido y otras autoridades hasta el año 2020, que el periodo concluía el pasado año. Hoy sí se le ocurre, ¿qué puede pasar ahí? Porque hay una violación clara de procesos de democracia interna dentro de esta organización política. Pero es que todos los partidos violan los derechos de sus militantes, pero el PLD lo hizo de manera masiva. Es decir, nadie puede ser candidato que no sean los que ya son funcionarios electorales. Pues tienen 17 años en la presidencia y secretaría general del PLD. Es decir, Leonel Fernández que una persona que, por ejemplo, de 30 años que entró, ya casi está en los 50 y no ha visto y no ha tenido oportunidad de postularse a nada. No. Entonces, las primeras víctimas de toda esta marrullería son los mismos militantes de los partidos, incluyendo lo del partido de gobierno. Aquí se confabularon unos tipos y dijeron, bueno, ahora nosotros hacemos la Constitución. Como vamos a violar las leyes, porque es evidente que hicieron las cosas preparándolas para lo que iban a hacer, ¿verdad? Entonces vamos a poner a la gente nuestra de juez en todos los tramos donde pudiéramos tener dificultades como consecuencia de lo que vamos a hacer. Entonces, ponme a Hernández Peguero ahí, ponme a Marino Mendoza ahí. En la Suprema ponme este. En la Cámara de Cuentas a este. En fin, es decir, que la sociedad dominicana está presa por una mafia. Por una mafia. Y eso hay que cambiarlo. Y precisamente vamos a pasar a este otro tema, el de Perú. Y vamos a dar un paseíto por América Latina para ver cómo la justicia ha tratado los sobornos de Odebrecht, la corrupción de Odebrecht. Pero vamos primero a comenzar por Perú, donde Pedro Pablo Kuczynski, después de 1 año y 7 meses de juramentarse como presidente, ya no lo es. Tuvo que presentar su renuncia ayer. Y tuvo que presentar su renuncia antes de ayer. Antes de ayer. Tuvo que presentar su renuncia porque el Ministerio Público de Perú, que es independiente, lo acorraló. Y si no renunciaba antes de ayer
hubiera iniciado un juicio en el Congreso para destituirlo, oigan por qué, por falta de calidad moral para ser presidente. Incapacidad moral. Por incapacidad moral. Eso es una figura que está en la Constitución de Perú. Se llama vacancia por incapacidad moral. Vacancia por incapacidad moral. Es decir, que le dan vacaciones para siempre. Entonces, bueno. No, ese es uno de los factores, el Ministerio Público, porque hay un factor político que está ahí, que pesa, que es claro, que el Congreso no lo domina un solo partido. Ese es el otro asunto que debemos aprender. Pero, ¿y por qué es necesario que la gente elija al legislador que le dé la gana y no una plancha, que hay que elegirlos a todos? Entonces, ayer mismo, anteayer mismo, cuando presentó después que presentó la renuncia, la Fiscalía Independiente le solicitó a un juez ponerle un impedimento de salida al presidente Kuczynski. Ese juez, que fue designado inmediatamente, dijo que él tiene que esperar que el Congreso acepte la renuncia. Y tan pronto acepta el Congreso la renuncia, el juez va a decidir que tiene un impedimento de salida el entonces expresidente. Sí, el Congreso decide hoy si acepta la renuncia o lo destituye. Exacto. Que son dos cosas distintas. Sí, eso es como me dijo Mario Emilio Pérez una vez con sus ocurrencias. Estábamos hablando de una persona poco querida por todos, ¿no? Ajá. Y me dice, no, pero sobre esa persona no hay consenso. Porque unos quieren matarlo y otros quieren que se muera. Entonces, no hay consenso. Claro que, que destituirlo, la implicación que tiene es que lo inhabilita de por vida en términos políticos, que es distinto. Exactamente. Sí. Pero además, ya han adelantado varios miembros del Congreso de Perú que van a aceptar la renuncia, pero no su carta de renuncia. Okay. Fíjate, porque es que en la carta él prácticamente se declara inocente. Bueno, pues vamos a ver las cosas que han pasado, porque las consecuencias de la corrupción de Odebrecht en Perú la están pagando ahora un presidente y 3 expresidentes. Es decir, los últimos 4 presidentes que ha tenido Perú. Vamos a ver, Jenny, por favor, vamos a colocar estos fulls. Ajá. A ver. Sí, de Ollanta pero no, tú lo es quieres que no están en orden. Vamos a buscar primero. Está bien, vamos a poner para ahorrarnos problemas. Eso es el expresidente Ollanta Humala, que está en prisión preventiva desde hace un año, junto con su esposa Nadine Heredia. Es decir, el presidente anterior y la primera dama anterior están presos por Odebrecht. Y tienen ya un año. Sí. Vamos a continuar. Vamos a ver el otro. Ese es Alan García, que fue presidente del 2006 al 2011, antes que Toledo. Está bajo investigación judicial. Vamos al siguiente. Toledo. Que debe ser Toledo. Ahí está. Sí. Toledo fue antes de Alan García. Sí, del 2001 al 2006. Ajá. Está en Estados Unidos, donde ha vivido la mayor parte de su vida. Tiene una orden de extradición que fue aprobada antes de ayer, precisamente, porque le dan un tablazo al presidente actual y otro a un expresidente. Ajá. Y está pendiente de ese proceso de extradición. Y finalmente, el actual, porque Pedro Pablo Kuczynski todavía es presidente, lo dejará de ser hoy. Pedro Pablo Kuczynski, que solamente tuvo 1 año y 7 meses, él asumió el año pasado. Entonces, ahí el que no está preso lo andan buscando, como dice el refrán. Pero la cosa no se queda ahí. En Perú, empresarios grandes están presos por el caso de Odebrecht. Miren ahí la lista, 5.
Vamos a verlo, mírala ahí. Ahí están los nombres, José Graña, Miro Quesada, Hernando. Por ejemplo, esos apellidos Graña es la constructora más grande que hay, son los dueños de la constructora más grande que hay en Perú. Y otros, bueno, empresarios extremadamente ricos, los mayores empresarios de Perú. Esos están, de los 5, los 4 primeros están en la cárcel por la corrupción de Odebrecht, con 18 meses de prisión preventiva, ¿verdad? Entonces el quinto, Gonzalo Ferraro Rey, tiene los mismos 18 meses, pero está interno en una clínica porque tiene un cáncer avanzado. Es decir, ese no es un allante como aquí, que le duele la barriga y hay que salir huyendo y ponerlo a vivir en una clínica. No, el hombre tiene un cáncer avanzado. Entonces, vamos a ver ahora, después de ver cómo Perú, la justicia de Perú, que tiene un ministerio público independiente y una judicatura independiente, ha tratado el caso Odebrecht, que los principales que han caído son el presidente y los 3 anteriores presidentes. Pero ahí también hay legisladores, ministros, exministros. Pero vamos a ver en los otros países que han pasado, donde hemos tenido todo este espectáculo con la corrupción de Odebrecht. Sí, vamos a cambiar ese. Ya ese lo dijimos. Ese de Perú, sí. ¿Verdad? Vámonos entonces a Brasil. O vamos a ver, que me pongan ahí. Sí, Brasil, esta es una caja de sorpresa. Esta es la casa de los trucos. El presidente Temer, presidente actual, bajo investigación judicial. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, condenado a 9 años de prisión, está actualmente en el proceso de apelación. El empresario Marcelo Odebrecht, condenado a 19 años y unos meses de prisión, tendrá prisión domiciliaria por delaciones premiadas. ¿Verdad? Porque lo ha dicho todo. Porque esa es la otra. Al que no lo aprietan no habla. A este señor le cantaron 19 años y pico, y 4 meses creo que fueron. Y entonces el tipo dijo, bueno, pero ¿y qué es lo que yo tengo que decir? Vamos a hablar. Y ese sí sabe. Entonces... Y ha cantado. Porque una cosa de la justicia de Perú es que la fiscal general óigame, nombraron un equipo de fiscales solamente para el caso de Odebrecht. Y esos fiscales interrogaron a Marcelo Odebrecht en Brasil. O sea, no se limitaron a las informaciones que habían recibido del representante de Odebrecht allá en Perú. Ni hicieron acuerdo, creo yo, con la Odebrecht. No hicieron acuerdo. No hicieron acuerdo con la Odebrecht. No. Entonces, fueron e interrogaron a Marcelo Odebrecht. Y por eso hay 4 presidentes que lo que no están trancados, uno anda huyendo y el otro está en salmuera. Sí. Entonces, bueno, hay... sí, pero no habíamos acabado de decir... De Brasil, sí. De Brasil, sí, ya. Entonces ahí tenemos a Panamá. Vamos con Panamá, a ver. El presidente Juan Carlos Varela está bajo investigación judicial. También el que fue su contendiente en las elecciones, que ahora mismo se me escapa el nombre. Pero el expresidente Ricardo Martinelli está detenido en Miami esperando una decisión para su extradición. Ya él fue pedido en extradición por la justicia de Panamá. Están también, creo que todos están detenidos, o hay una orden de captura, una orden de captura internacional. Sus hijos, Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, y su hermano Mario Martinelli. Pero al expresidente Martín Torrijos, ese también está bajo investigación judicial. ¿Verdad? Entonces, fíjense cómo la justicia de estos países están enfrentando el caso extremo de corrupción de la Odebrecht. Vamos a ver El Salvador. El expresidente Mauricio Funes está condenado ya, pero no está preso porque está exiliado en Nicaragua desde 2016.
Vámonos a Ecuador. En Ecuador, el vicepresidente Jorge Glass fue condenado a 6 años de prisión y junto con él su tío Ricardo Rivera y otros 2. Ese no es ex vicepresidente. Bueno, ahora es ex porque está condenado y está preso. Ajá. Pero lo que quiero decir es que era el vicepresidente vigente en este periodo. Lo condenaron a 6 años de prisión por corrupción con el caso de Brecht. Que en Ecuador es el único país donde hay así una condena. Exacto, una condena además de ya. Brasil, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, entonces, en México es donde menos consecuencias se ven. Ajá. Recuerden que el único país que supera a la República Dominicana en el rango corrupción, en el estudio que salió frecuentemente, es de México. Alianza de Transparencia Internacional. De Transparencia Internacional. Es el único país donde hay más corrupción que aquí. Sí. Ahí está bajo investigación judicial el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Pero vámonos a Colombia. Vamos a Colombia. Ahí tenemos que el presidente Juan Manuel, hay denuncias, ¿verdad?, contra el presidente Juan Manuel Santos, el actual, y contra el expresidente Álvaro Uribe. También contra el contendiente, el que fue su contendiente de Santos en las elecciones. Sí. Entonces, están presos el ex senador Otto Bula, que aquí pasamos el video de cuando lo arrestaron en un restaurante. Fue un fiscal con la policía judicial de Perú. Él estaba en un restaurante lleno de gente y ahí le leyeron la acusación. Él dejó la comida por mitad y se lo llevaron. Para que ustedes vean cómo se trata a los corruptos en otros países. Ajá. Y el ex viceministro de Transporte, Gabriel García Morales, ese también está preso, igual que el ex senador Otto Bula. Entonces, ya ustedes ven cómo actúa la justicia en todas partes. Yo le mandé a Jenny, no sé si ella lo tiene ahí en pantalla, la posibilidad de ponerlo en pantalla, un gráfico, míralo acá, que son estos los países donde estalló el escándalo de corrupción de Odebrecht, si lo podemos poner en la pantalla grande. Pero en este gráfico lo que te dice es que la República Dominicana, como tú muy bien señalabas, es el tercer país que más recursos económicos por concepto de soborno recibió. Y proporcionalmente el que más recibió. Y proporcionalmente, es decir, comparando con el tamaño del país y el nivel de población, el que más recursos recibió. Déjame agregarte otra cosa. Y el único que tuvo en su sede eso iba a decir el Departamento de Soborno de Odebrecht. El único que tuvo en su sede en el país, el Departamento de Soborno de Odebrecht, es decir, que en la República Dominicana la justicia no ha avanzado, no porque el caso haya sido menos grave que en otros países, porque aquí fue bastante grave y mucho más grave que otros países de la región donde el caso de Odebrecht afectó. Este es una infografía del periódico El Mercurio de Chile. Hay que decir, bueno, sabes que hoy coincide con un trabajo, tu análisis, porque lo vienes haciendo desde hace mucho, con un trabajo que saca el periódico Diario Libre Hoy, de la periodista Ogla Enesia Pérez, que también aborda esta preocupación de que en muchos de los países afectados por Odebrecht, la justicia ha avanzado, pero en el caso de la República Dominicana, tenemos un ministerio público que recientemente, tú recuerdas, Uchilora, en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, el Procurador General de la República dijo que están encartados todos los que son y que las informaciones el Ministerio Público las recibió directamente desde Brasil, desde Odebrecht, y que todo lo que estaban en los documentos proporcionados por Odebrecht ya están encartados. ¿Qué quiere decir esto? Están encartados todo lo que son. Es decir, que la aprobación de los contratos por lo cual pagó Odebrecht en el Senado y en la Cámara de Diputados se aprobó con 3 legisladores nada más. Dos senadores y un diputado, que son los que están encartados. No son esos. Están Galán. Está Julio César Valentín.
Y del otro lado, Pacheco. Ah, no, está también Rudy González. Vamos a suponer que sean 5. 5, exactamente. Bueno, pero lo fue. Rudy no es legislador actual, pero está y Andrés Bautista también. Y Andrés Bautista. Estamos hablando de 3 senadores y 2 diputados. Sí. Es decir, que como él dice que están todos los que son, los contratos de Odebrecht, por lo cual Odebrecht pagó millones de dólares, los aprobaron con 5 votos, 3 en el Senado y 2 en la Cámara de Diputados. No, y este es el único país y él dice que están todos donde los que ningún líder de partidos políticos está dentro de los que han sido encartados o imputados en el proceso, a diferencia de todos estos otros países a los que tú hacías referencia. Joao Santana es una pieza importante. Incluso ha dado muchísimas informaciones para agarrar a los corruptos de otros países, porque él era el que les pagaba. Pero él tenía un despacho aquí en el Palacio Nacional. Nadie ha explicado eso. Aquí no llegó. No, porque a este pueblo no se le dan explicaciones de nada. Es decir, lo primero es que lo que él hacía aquí es que era asesor electoral de Danilo Medina, candidato. Y cómo es posible que tenía un despacho en el Palacio Nacional. Es decir, él no trabajaba para el presidente en su condición de presidente de la República, sino para el candidato Danilo Medina, y tenía un despacho en el Palacio Nacional. Bueno, en cualquiera de esos otros países que hemos mencionado, eso es gravísimo. Aquí en la región 10 países involucrados en el escándalo de corrupción. De esos 10 países, 3 que prácticamente no han avanzado en investigación y sometimiento, que es México, Argentina y obviamente la República Dominicana, que por eso deberá conocer este caso en junio, ¿no? Sí. El Ministerio Público presentar su investigación. Por eso cunde la corrupción por todo el Estado Dominicano. No estoy diciendo que son todas las instituciones y todos los funcionarios, hay gente honesta, pero hay un estado generalizado de corrupción. Miren, por ejemplo, y en todas las manifestaciones de la vida, está a punto de comenzar las Grandes Ligas, la temporada de Grandes Ligas, ¿verdad? Y aquí no se sabe en televisión abierta por dónde se va a transmitir. ¿Saben ustedes por qué? Porque hay un lío en el que han intervenido o han expresado su gran preocupación hasta embajadores europeos específicamente. Eso no tiene nada que ver con Grandes Ligas, pero el problema sí. Resulta que ahora hay un pleito judicial de la empresa que tenía el contrato con Grandes Ligas para transmitir los juegos. Grandes Ligas se lo rescindió diciendo que no le pagaban. Y entonces hay otra empresa que específicamente es Altice, que adquirió los contratos. Bueno, y hay un lío. Nadie sabe dónde va a haber los juegos de Grandes Ligas, algo muy importante para el entretenimiento de los dominicanos. Pero es que en el Indotel hubo una serie de cosas de las cuales se han quejado embajadores extranjeros por el tema de la inseguridad jurídica que tienen los inversionistas. Entonces, los inversionistas del mundo no están rascándose la barriga y mirando para arriba y se les ocurre de repente, voy a invertir en la República Dominicana. No, estudian todos los factores de oportunidades y también de riesgos que tienen en cada país, y una muy importante es la seguridad jurídica. Bueno, las frecuencias y bandas para la telefonía, la ley dominicana dice que se tienen que licitar. Aquí tenemos este espectro y no es barato, muchos millones de dólares cuesta. Entonces hacen un concurso y participan las diferentes compañías. Hay compañías extranjeras, hay compañías dominicanas. La ley tiene que ser igual para todas. Y por unos concursos y unas condiciones de unos concursos y otras cosas que se han hecho sin concurso, bueno, a eso se atribuye la sustitución del director de Indotel. Pero fíjense cómo es la cosa, que tienen diplomáticos
europeos, de países que tienen programas de colaboración con la República Dominicana, que tienen inversión, que nos abren sus mercados, por ejemplo, para los vegetales, las frutas, etc. Tienen que venir a decir, ¿pero qué es esto? ¿Cómo es posible? Y eso está pasando prácticamente en todas las manifestaciones de la vida pública dominicana.